Hola a todos, bienvenidos a mi cocina un día más. Para los que no me conocéis, mi nombre es Anabel. En el vídeo de hoy vamos a preparar una receta dulce riquísima. Vamos a preparar una tarta con galletas Oreo. Si ya la versión clásica del tiramisú clásico es rica, esta estoy segura que os va a encantar. Hicimos una encuesta para preguntaros si queréis la receta y como la mayoría votó que sí, pues lo prometido es deuda y aquí os traigo la receta. Vamos con los ingredientes. Para preparar este tiramisú vamos a necesitar 40 galletas Oreos aproximadamente, dependiendo de la cantidad que vayamos a utilizar para cuántas personas. 250 ml de nata para montar o crema para batir. Queso mascarpone, 250 gramos. Café, el que estéis acostumbrado a utilizar en casa. 3 cucharadas soperas de azúcar. Esencia de vainilla. Un chorrito de ron. 4 yemas de huevo y virutas para después decorar. Como siempre os dejo los ingredientes anotados en la cajita de descripción. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner el queso mascarpone en un bol. Vamos a añadir el queso mascarpone, las 4 yemas de huevo, 3 cucharadas soperas de azúcar y la esencia de vainilla. Y todo esto lo vamos a batir. Yo tengo esencia de vainilla en pasta, pero es lo mismo en pasta o la normal, líquida. Todo esto lo vamos a batir hasta que quede cremoso el queso. Una vez que ya lo tenemos, vamos a reservarlo y vamos a empezar a montar la nata. Mirad, yo la nata que tengo es nata azucarada. Si tenéis la nata normal que no tiene azúcar, le podéis poner 2 o 3 cucharadas soperas de azúcar, igual que le hemos añadido al queso y a las yemas de huevo. Vamos a empezar a montar la nata. Cuando veáis que la nata ya va formando surcos, ya podemos pararlo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir incorporando la nata con el queso que teníamos de antes. La mezcla anterior del queso con las yemas de huevo. La iremos incorporando en un par de veces con movimientos envolventes. Mirad, vamos a poner en un bol el café. Le vamos a añadir un chorrito de ron a vuestro gusto. Si queréis, también le podéis poner, que antes no lo he dicho, una cucharada de azúcar al café. Como siempre os dejo los ingredientes en la cajita de descripción y después voy a decir todos los ingredientes escritos, detallados de las cantidades que he utilizado para todo. Las galletas, tanto las galletas como las cantidades de azúcar. Ahora ya lo que vamos a hacer es empezar a montar el tiramisú. Vamos a poner la crema que teníamos preparada en una manga pastelera, con la boquilla que más os guste. Empezamos a rellenar la manga. Empezamos mojando las galletas en el café y las vamos colocando. Yo las voy a preparar en este plato. Podéis prepararla también si queréis en una fuente. Yo las voy a preparar en este plato. Vamos mojando las galletas y las vamos colocando sobre el plato. Si queréis podéis reservar unas cuantas y después picarlas para la decoración. O también con las virutas de chocolate que os he comentado antes en los ingredientes. Las iremos colocando de manera que luego nos queden bonitas. Una vez que tenemos ya todas las galletas colocadas sobre el plato, sobre la fuente que lo vayamos a hacer, con la manga vamos a ir poniendo un poquito de relleno en cada galleta, encima de cada galleta. Y ahora seguiremos montando el resto de las galletas encima. Vamos mojándolas con el café y las vamos colocando. Nos queda un postre, además de bonito, muy vistoso, un postre riquísimo. Ahora seguimos el mismo proceso, vamos poniendo encima de cada galleta. Si queréis aquí ya podríamos empezar a decorarlo, pero yo voy a ponerle una tanda más para que me quede un poquito más alto. La cantidad de la galleta pues dependerá del tamaño
del tiramisú que vayáis a preparar. En este caso voy a preparar unas cuantas de galletas más porque quiero hacerlo un poquito más alto. Ahora vamos a poner la crema encima, la vamos a poner que nos quede bien bonita porque esto ya sería el final. Vamos a ir rellenando todos los huequecitos de esto, también con la crema. Lo hemos rellenado antes con las galletas y ahora con la crema. Una vez que ya lo tenemos, si queréis lo podéis decorar con un poquito de cacao o con unas virutas de chocolate como yo voy a hacer. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Mirad qué maravilla. Animaros a prepararlo porque estoy segura que os va a encantar. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme un like. Recordad suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!